Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con esta serie que se llama Cartas Pastorales. Es decir, Pablo escribe unas cartas justo antes de partir de este mundo o ir con el Señor, y se las dirige a dos colaboradores suyos, Timoteo y Tito. En esta oportunidad seguimos con Primera de Timoteo. Vamos a estudiar el capítulo 2 en esta serie denominada otra vez Cartas Pastorales, y el título sobre este capítulo es Instrucciones sobre la adoración pública. Quiero leer, antes de continuar, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 hasta el 15, que son versículos bien controversiales, pero vamos a pedir que el Señor nos ayude. Dice: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni con ropa costosa. Dice Pablo en el versículo 10, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres, dice, deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Versículo 14. Ahora, bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Los versículos que vamos a estudiar el día de hoy nos van a dar respuestas. Las mujeres se salvan si tienen hijos. ¿Y qué de las mujeres solteras? Las mujeres pueden enseñar en la iglesia. ¿Y qué de aquellas mujeres que se preparan en un instituto bíblico o las que no? Las mujeres pueden ser pastoras principales, dirigir una iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Estos versículos han sido de mucha controversia, por eso no te pierdas el desarrollo, y mi deseo es argumentar con la palabra, porque recuerda que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. ¿Qué te parece si oramos y pedimos que el Señor nos dirija en este estudio? Padre Santo, te queremos dar gracias en esta oportunidad una vez más. Ayúdanos, Señor, a entender estos versículos. Ayúdanos a interpretar de la forma correcta, pero sobre todo te pido que tu Santo Espíritu dirija todo este estudio. Use mi vida para compartir tu palabra y que podamos salir, Señor, alimentados de ella. Gracias una vez más, porque tu presencia está en medio de este estudio. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenida a las personas que se conectan por este medio. Recuerden que estamos en los canales de YouTube, estamos en Spotify, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Bueno, vamos a comenzar. Pablo es prisionero, recordemos, entre el año 60 y 62 después de Cristo, y escribe lo que se llama las cartas de la prisión, que también ya están grabadas y lo puedes estudiar, Efesios, Colosenses y las cartas que nosotros tenemos ahí. Del año 63 al 65, Pablo es liberado, y en este tiempo es donde escribe las cartas pastorales, Timoteo, y luego a Tito, primera y segunda de Timoteo. Ahora, todo este capítulo que vamos a estudiar hoy, quiero que entiendas que toda esta sección, capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3 que estudiamos la próxima semana, en el versículo 13, trata sobre la organización de la iglesia y la adoración pública. Entiendan bien el contexto: organización de la iglesia y la adoración pública. Es decir, la adoración pública, Pablo quiere explicar del capítulo 2, versículo 1 hasta el 15, que estamos estudiando ahora. Y vamos a ver primeramente el rol de los hombres, y luego vamos a ver el rol de las mujeres en la adoración pública del versículo 9 al 15. Luego vamos a ver la organización de la iglesia del capítulo 3, versículo 1 al 13. ¿Cuál es el rol y cómo debe ser un pastor? Capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Cómo deben ser los diáconos? Capítulo 3, versículo 8 al 10 y 12 al 13. ¿Y cómo deben ser las ayudantes mujeres? Capítulo 3, versículo 11. ¿Ok? Entendamos bien siempre este contexto para
que no podamos tener dificultades. Ahora, también es importante entender el capítulo 1. Pablo le escribe a Timoteo porque hay maestros falsos que se han levantado o se han introducido en la iglesia de forma muy disimulada. Estos maestros son gnósticos, que es una filosofía a influencia de los griegos, en lo cual dicen que la materia es mala mientras que el espíritu es bueno. Entonces, para llegar a tener un ser espiritual bueno y puedes llegar a ser Dios o una divinidad a la cual se le llama el pleroma a través de eones o escaleras espirituales. ¿Cómo voy llegando en esas escaleras paso a paso? A través del conocimiento, a través de entender muchas cosas. Y entonces estos falsos maestros estaban influenciando tanto a hombres, pero también a mujeres. Mujeres que venían de una cultura rezagada, sin derechos, mujeres que vivían sin poder leer ni escribir, y menos participaban muchos de las sinagogas en el lado de los judíos, y en el mundo greco-romano tampoco eran instruidas muchas de las mujeres. Entonces ellos vienen y les dicen, tú puedes ser maestro, tú puedes ser maestra, pero tienes que conocer tal misterio, tienes que conocer tal tema, y entonces ellos les animaban a que puedan tener mucho más conocimiento, pero un conocimiento falso, un conocimiento desordenado. Por otro lado, estos falsos maestros que parecían más judaizantes, que criticaban a veces cuál es tu genealogía, qué son los mitos, cómo llegó muchas veces de los ángeles. Recuerden que había una angelología o demonología, el estudio de los ángeles y los demonios en el Antiguo Testamento, que a veces era no muy acertada a la Biblia, más diríamos del pensamiento gnóstico. Por eso que hay libros del Antiguo Testamento que son con este pensamiento gnóstico, otra vez distorsionando la verdad. Ese es el contexto religioso. El contexto cultural y religioso es que había una diosa, una mujer, Artemisa, Diana, y tenía un templo enorme de más de 1000 metros de construcción, y había mujeres que eran sacerdotisas, o sea, lideresas, y que ellas, algunas mujeres, ofrecían sus servicios en una prostitución idolátrica, y habían los hombres que estaban influenciados, y ellos decían, estos maestros gnósticos, no hay ningún problema, porque al final la materia es mala y puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, vivir en un libertinaje, mientras que tu espíritu no se mezcla y se va elevando en base al conocimiento. O sea, toda esa distorsión existía en la cultura, la religión, y ahora una iglesia compuesta de judíos y griegos, hombres y mujeres. Ahora, entendiendo esto, miremos el bosquejo. Instrucciones sobre la adoración pública. Por ejemplo, vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo 7, la oración pública, y del versículo 8 hasta el versículo 15 vamos a ver el rol del hombre y la mujer en la adoración pública. Y a medida que yo paso las diapositivas, van a salir los títulos de cada división. Dice versículo 1 al 2. La oración pública por todos los seres humanos. Dice Pablo, en primer lugar, le dice a Timoteo, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele, y lo he remarcado, mire, primero es que ores, te ruego, pero pídele a Dios que los ayude. Y la segunda parte es intercede en su favor. Y lo tercero es y da gracias por ellos. 3 ingredientes, 3 requisitos de la oración. Versículo 2, ora, le dice de ese modo, pero ¿por quién? Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Lo primero que Pablo recomienda en la adoración pública, es decir, cuando la iglesia se congrega, y recuerden que en el contexto no existía iglesias como las que tenemos el día de hoy, ¿no? Iglesias, llamamos a un local, un edificio. Ellos se reunían normalmente en casas. La iglesia iba poco a poco evolucionando, y cuando digo iglesia me refiero a personas. Hoy a veces se refieren más a edificios. Entonces, cuando se reúnan en esta adoración pública, Pablo dice, yo quiero que oren. Lo primero que tendríamos que hacer es orar por todos los hombres. Y la iglesia anda de rodillas, no anda de pie, anda de rodillas, anda en oración. Por eso tenemos grupos de oraciones en casa, tenemos un servicio de media semana de oración aquí en la iglesia y estudio bíblico, porque queremos seguir haciendo lo que dice la palabra. Pero Pablo no solamente dice ora por ti, ora por tu hermano, intercede. Pablo dice ora por las autoridades.
ora por los políticos. Ahora, esto es bien difícil en un contexto democrático donde hay más partidarios cristianos, estamos hablando de una rama política, es decir, o están los de derecha o están los de la izquierda, que vienen a la iglesia y a veces vienen con estas ideologías de izquierda y de derecha. Y algunos siempre me preguntan, ¿y qué deberíamos de ser nosotros? ¿De izquierda o de derecha? Miren, la izquierda, representada por el comunismo, Marx, ¿no? Y el socialismo realmente, yo diría, un cristiano no puede ser socialista y comunista. ¿Por qué? Porque es contrario a la fe. Y si se dice llamarse cristiano, yo digo, o no conoce el cristianismo en sus principios, en sus orígenes, o no conoce el socialismo o el comunismo, porque es atea desde sus bases. O sea, la ideología comunista, socialista son ateos. Segundo, son a favor del aborto. Nosotros estamos a favor de la vida. Son a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. Nosotros somos a favor de la familia original, matrimonio entre hombre y mujer. Y solo hay dos sexos, hombre y mujer. Los demás aceptan más de 112 géneros, etcétera, etcétera. Entonces, no podríamos ser en este lado izquierdos porque choca y contradice los principios bíblicos. En el otro lado está la derecha y algunos dicen, entonces hay que ser derecha, pero la derecha ha demostrado ser corrupta y a veces muy materialista, bajo este pensamiento materialista del bien común y hacen cosas totalmente deshonestas y tampoco nos representa, pero en un sentido es más conservadora porque trata de defender la familia, trata de hablar sobre la vida. Entonces, pero ¿qué podemos? Yo diría, debemos estar siempre en el centro y atentos siempre a cualquier candidato, ¿ok? Pero Pablo recomienda que oren, y Pablo no estaba en un contexto de democracia, hermanos. Para que sepan ustedes, cuando Pablo dice oren y para que el evangelio sea predicado, Pablo estaba bajo el emperador Nerón, que gobernó del 54 al 58. Ya en el 63-64 quemó, incendió Roma y echó la culpa a los cristianos, buscó este chivo expiatorio. Y luego Nerón va a atrapar a Pablo y el año 65, por eso estamos hablando que escribe sus cartas, y el año 66 y 67 va a estar otra vez en la cárcel, pero el año 67 manda decapitar al apóstol Pablo. La muerte del apóstol Pablo es el año 67 después de Cristo. Entonces, Pablo vivía bajo un imperio cruel que echaba la culpa a los cristianos de algo que no habían hecho, asesino, autoritario. Y Pablo dice, yo recomiendo que oren por el emperador. Oren por los que están en eminencia, oren por estos gobernadores corruptos. O sea, la corrupción siempre existió, la muerte del inocente, la injusticia, porque esto es lo que proclama la izquierda, ¿no? No, por un gobierno de justicia, paz y amor. O sea, realmente en el contexto en que vivimos, a veces no nos gusta tal candidato, no nos gusta el nuevo presidente, pero también la Biblia ha demostrado que encima de todos los gobernantes del mundo y los gobiernos del mundo está Dios en su soberanía. El libro de Daniel claramente enseña que es Dios quien pone y depone las autoridades. ¿Cuál es el deber de un cristiano y de la iglesia? Orar por las autoridades. Y a pesar que no nos gusten, es mejor tener una autoridad que tener una anarquía. Martín Lutero decía que a veces la autoridad política y del gobierno es la forma en que Dios quiere controlar la maldad dando autoridad a los malos. ¿Se dan cuenta? Es mejor tener una autoridad, aunque no sea de tu agrado, que no tener nada. Por eso es importante orar. Ahora, en el contexto que vamos a ver nosotros, la pregunta surge de algunas personas, ¿no? Oye, pero Jesús participó en la política de su época. Miren, en el sentido más amplio, sí, y en el sentido más estricto, no. ¿Y qué quiero decir con eso? Y ojo que tengo un estudio sobre este tema, que en el sentido más amplio, es decir, Jesús nunca fue a una protesta política. Jesús nunca hizo un partido político. Jesús no participó de un partido político. Y ojo, que la política siempre existía. Y en el sentido más amplio, ¿qué quiero decir? Que sí participó, pues que todos somos ciudadanos, ¿ok?
de este mundo, de esta tierra, pero nuestra ciudadanía es celestial. Pero mientras estemos aquí, Jesús nos enseñó, respeta tus autoridades, sométete a las autoridades y es más, ora por las autoridades igual que el apóstol Pablo. Él pagaba sus impuestos, él decía dar al César lo que es del César, él sometió a muchas autoridades, pero mire, en ese sentido más amplio de pagar los impuestos, de ser responsable con los impuestos y de tener un punto de vista del emperador y de lo que es la iglesia, en ese sentido participó, porque todos hacemos política, ya tenemos una opinión del gobierno, hacemos política, o sea, tenemos una opinión respecto a cómo se dirige el país o la ciudad donde estamos, ¿no? Polis. Entonces, pero en el sentido más estricto no, porque como les dije, nunca formó un partido político, nunca fue una protesta, nunca dijo soy de izquierda o de derecha, aunque algunos han tratado de decir, no, si Jesús era el primer izquierdista, mentira. El libro de los Hechos es socialista y comunista, mentira. No, por eso digo, no entienden el cristianismo, porque el socialismo o el comunismo exige, te demanda y te quita lo que tú tienes. Por eso algunos dicen, no, pero si ellos compartieron, sí, pero ellos lo hicieron de corazón. O sea, ellos dieron de corazón. Nadie les obligó, nadie les quitó, nadie les confiscó, nadie les puso una norma. Simplemente fue una actitud del corazón y es totalmente diferente. Por eso Jesús no participó en ningún partido político. Y ahora, una pregunta, entonces los cristianos deberíamos participar en partidos políticos. Miren, considero claramente en la Biblia dos cosas. Uno, que el llamado para un pastor es pastorear la iglesia, es un don y es un llamado para la iglesia. Por eso, un pastor no debe de participar activamente o, en el sentido más estricto, en la política. En el sentido más amplio, obviamente, podemos tener una opinión, pero no debe ser dada desde el púlpito, obviamente. ¿Y quiénes deberían participar en el sentido más estricto? Yo pienso los profesionales, los jóvenes, los que se han preparado y capacitado para poder ayudar a hacer algunos cambios en la sociedad. Soy de los que apoyan a los jóvenes universitarios a que hagan carrera política, pero con principios bíblicos, con principios cristianos. Tampoco creo que deberíamos formar partidos políticos desde la iglesia, sino que estos jóvenes deberían involucrarse en los partidos que ya existen y ser luz y sal en el lugar donde están. Porque es triste que cuando las iglesias han quitado a sus jóvenes de la política, pues obviamente la izquierda, en esta ideología de género, en esta ideología a favor de quitar la vida a los seres humanos en el vientre de la madre, ha avanzado y han hecho leyes que realmente han perjudicado a la nación. Por eso Pablo dice, oren para que nos dejen predicar el evangelio, oren para que el evangelio sea extendido, porque Nerón prohibió. Y sabes, bajo estas, si ves en países comunistas o socialistas, también ponen muchas restricciones para que el evangelio sea predicado. Y eso existe el día de hoy en la China comunista, en la Corea del Norte, en países socialistas. O sea, realmente existe esto. No es que no existe en el día de hoy. Por eso oremos por las autoridades y que el Señor nos dé esa gracia. Si quieres conocer más sobre esto, mira, hay estudios en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Instagram y en TikTok que estamos hablando sobre esto, pero tengo que avanzar, ¿ok? Pero miren, Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo va a recomendar, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Otra vez manda los requisitos por todos los hombres, no se preocupen, oren por todo, díganle a Dios, denle gracias. Y en Efesios 6, 18 dice, oren en el Espíritu. En todo momento y en toda ocasión, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Otra vez, ¿no? Manténganse alerta por todos los creyentes. ¿Sabes qué, hermano? Mira, te voy a decir algo muy sencillo. Si tú estás preocupado de la situación política y quieres preocuparte menos, ¿sabes qué? Entonces, ora más. Eso es lo que tienes que hacer. Ora por ti, ora por las otras personas, pero ora también por las autoridades. ¿Quieres preocuparte menos? Entonces, ora más. 3 al 7. La oración pública es buena y ayuda a entender la salvación del único mediador. Pablo dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Versículo 4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y este es otro punto de cómo, qué significa lo que quiere decir Pablo. Él dice todos.
Obviamente esto contradice la tesis calvinista donde dice que Jesús murió solo por algunas personas, ¿no? O es la expiación limitada. Y que algunos basados en la elección y la predestinación están predestinados y elegidos para ir a la condenación. Pero esto dice que todos, o sea, miren, el tema es que el querer de Dios es la redención de todos. Y no lo dice un solo versículo. Puedes leer Juan 3:16, 1 de Timoteo 2:4, Tito capítulo 2 versículo 11 y 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que contradicen esta tesis que dicen que Jesús murió solo por los elegidos. No habla de exclusividad, habla de poder entender que la muerte expiatoria es por todos. Miren, Romanos 5:18-19 dice, así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, ojo, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para quién, no solo para los elegidos, para todos, hermanos. Por eso lo he remarcado. 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. O sea, sí entendemos que no todos van a ser salvos, pero sabes, Jesús quiere que todos se salven, pero no todos quieren ser salvos. Pero Él murió por todos. Por eso habla de la muerte expiatoria por toda la humanidad, Juan 3:16. Pero Pablo sigue diciendo, si murió por todos y Él quiere que todos se salven, versículo 5, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. ¿No? O sea, entiendan esto, hermanos. Hay un Dios, estamos de acuerdo, amén. Y hay un mediador. La Biblia nunca dice hay una mediadora, o sea, María no es la mediadora, hay un solo mediador. Y Él es el único que puede reconciliar, porque el hombre está enemigo, es considerado enemigo delante de Dios. Y si mueren, se está en enemistad, lo único que le espera es la condenación del lago de fuego. Y la única forma de restaurar la amistad o de volver a ser nueva creación es a través de este mediador. Es a través de la reconciliación, es a través de la regeneración, del nuevo nacimiento. ¿Y saben quién es? Su nombre es Jesucristo. No es María, no es la religión, no es una iglesia. Y versículo 6 dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Porque Él es el mediador, o sea, Él es el sacrificio expiatorio. Y les compró, ojo, nosotros somos comprados a precio de sangre, no somos salvos por una religión, somos salvos por lo que hizo Jesús. Y este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Romanos 5:21, Pablo otra vez nos dice este tema. Dice, pues Dios hizo que Cristo Jesús, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? Él es el Redentor, Él es la ofrenda del pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. En el mundo antiguo, especialmente en el tabernáculo, venía el sacerdote, ponía la mano sobre un cordero y le transmitía sus pecados, y quien moría era este cordero. Y Jesús es el cordero de Dios, hermanos, que quita el pecado del mundo. O sea, Él es el sacrificio. Este es el pago por nuestros pecados, por tu pecado y por mi pecado. O sea, tienes que entender eso. Tú no eres salvo porque eres alguien bueno, porque regalas cosas en Navidad o porque haces chocolatada. No está mal hacer eso, eso es bueno. Pero no eres salvo por eso, te estoy diciendo. Tampoco eres salvo porque eres inocente y te quedas en tu casa. No, o sea, somos salvos por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por una persona inocente que pagó el precio, porque el precio del pecado es la muerte, y Él murió porque Él pagó el precio. Ese es el precio. Y murió en tu lugar y murió en mi lugar. ¿Para qué? Para ponernos en una relación correcta. ¿Para qué? Para que podamos tener amistad con Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar en la eternidad con Él, para poder estar en el cielo. Es la única forma de entrar a través de un mediador y se llama Jesucristo. El mediador y la que salva no es la iglesia, no es la doctrina, no es María, no es cualquier religión, no es la fe. En una fe es la gracia y la misericordia que nos salva, otorgada en la cruz del Calvario, hermanos. Nunca olvidemos entonces que Jesús pagó el precio del pecado por todos. Y es el único mediador que puede reconciliar a la humanidad enemiga con Dios. Pero no todos quieren entender este regalo y querrán ser salvos. Que el Señor nos ayude
y ponga fe en nuestro corazón. Pablo dice, terminando esta porción, yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles. Otra vez ratifica su elección de ser apóstol, ¿no? Y enseñar a los gentiles. Y que este mensaje acerca de la fe y la verdad, y lo he remarcado, fe y la verdad. Y no estoy exagerando, Pablo dice, solo digo la verdad. O sea, la fe es la que nos salva y Jesús es el objeto de nuestra fe. Y Él es la verdad, pero tienes que entender que Jesús es la verdad exclusiva y no es una verdad inclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo digo Jesús es la verdad, es el único camino, ¿sí? Y es la única vida o es el único que nos puede ofrecer vida, no estoy siendo prepotente, no estoy diciendo que todas las demás religiones o sectas en el mundo, mira, son malas y son terribles, ¿no? No, lo que yo estoy diciendo es que hay una sola verdad. Y algunos, cuando me han escuchado enseñar, especialmente en algunos países, ¿no?, donde hay este tipo de pensamiento pluralista, ¿y qué significa el pensamiento pluralista? Es que todas las religiones llevan a Dios. Mentira, eso no es verdad. Solo Cristo lleva a Dios. Acabamos de leer, hay un solo mediador. Hay alguien que nos puede traer la amistad, es Jesucristo, no es una religión. Y entonces los demás son mentira. Tendremos que decirlo sí, pero no por lo que digo yo, sino por las afirmaciones del Salvador, de Dios, el único mediador, el único que fue a la cruz a morir por tus pecados y mis pecados. Por lo tanto, esta verdad es exclusiva y no inclusiva. Es que no es una religión más, no es un camino más, no es una verdad más, no es la única verdad. Y es la verdad absoluta, por eso es exclusiva. Y es como diríamos, ¿no? Por ejemplo, oye, existe entonces la verdad absoluta, por supuesto, porque mira, acá si tú me estás viendo, ¿no? Efraín Medina, casado con Dorquitas, con sus 2 hijas. Hay otro, no lo hay. Pero hay otro Efraín Medina en tal país, puede ser un homónimo, pero no que ha nacido en Arequipa, no que está casado con Dorquitas, no que que está dirigiendo una iglesia, no hay, ¿me entienden? Entonces, si alguno dice, no, yo conocí otro Efraín Medina, es ese, puede ser, mira, 2 verdades, pero una vez que hay la investigación y al final los resultados, los argumentos, es que esta verdad excluye a todos los demás que querían incluir a más Efraín Medinas. Espero que me entiendan, ¿no? Es como tú estás en un lugar y alguien te dice, yo te he visto en el otro lado, no, yo estoy acá. O sea, no pueden haber 2 verdades, hay una sola verdad. Por eso es exclusiva, no inclusiva. Y esto Pablo dice, yo les he transmitido este mensaje de fe en Jesucristo. No fe en la fe, no fe en supersticiones, no fe en la religión, no fe en la iglesia, no, fe en Jesucristo y Él es la verdad. Y de esta forma podremos ser salvos todos los gentiles. Ahora vamos a la parte complicada. A ver, vamos a ver el rol del hombre y la mujer en la adoración pública. Si estás por ahí, a ver, toma asiento. El rol del hombre en la adoración pública, versículo 8 dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, ¿cuál es el rol de los hombres en la adoración pública? Que los hombres oren, manos levantadas, manos santas levantadas a Dios, que libres de enojo y libres de la controversia. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque seguramente estaban luchando con la controversia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, evite esas discusiones inútiles. Evita que se estén enojando y evita que tengan rencor o resentimiento a personas que se oponen al Evangelio. Y esto a veces es más confrontativo entre hombres, ¿no? Que agarramos y nos decimos las cosas, pero sabes, Pablo quiere que tú y yo levantemos manos santas, porque esto era también parte de la cultura judía. Los judíos oraban con manos hacia arriba, hablando que del cielo venía la respuesta. Y esto tiene que hacerse hasta el día de hoy. Está bien levantar manos en la adoración pública, porque hay iglesias que dicen, no levantes manos porque eso es extremismo. Yo digo, no, a mí me gusta levantar manos, pero quiero levantarlos tal como dice Pablo, sin enojo, sin contienda, y hay que aprender a perdonar. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer en la adoración pública y su vestimenta? Versículo 9 dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Ojo, hermanos, modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada.
y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni con ropa costosa. Y cuando dice que ropa decente y apropiada, también puede decirse que las mujeres oren con ropa modesta, ¿no? O sea, mira ahí abajo, ¿no? Ropa modesta. Ahora, el punto aquí, estamos hablando de cómo deben vestirse las personas, especialmente ahora las mujeres, y también va para los hombres, pero obviamente Pablo está hablando a las mujeres, que se vistan de forma decorosa, que se vistan de forma modesta. Pero cuando oren, cuando entren a la iglesia, cuando lleguen a la iglesia, cuando estén en la adoración pública. Ahora, tiene que ver este tema con dos características. La primera la mencionaría, que desde el punto de vista de los estudios que se han hecho en el carácter y la forma en que se conduce el hombre, o de un punto de vista psicológico, sabes, los hombres se estimulan sexualmente por lo que ven y las mujeres se estimulan por lo que escuchan. Y esto yo lo enseño cuando hacemos talleres de pareja, porque mi rama es terapia de pareja. Entonces, los hombres se estimulan por lo que ven. Y si las mujeres muestran más de lo que un hombre podría ver, que le lleva a la imaginación, sabes, el hombre no va a dejar de mirarte, no va a dejar de quitar la vista a aquello que le agrada o le estimula. Entonces, primer punto, ¿no? Pero más que esto, Pablo está diciendo cuando vayan a la iglesia, también es un estilo de vida que deberían tener todas las personas, ¿no? Pero más que hablando de los escotes o de las faldas cortas, tiene que ver esto un poco mucho con la cultura, sí. Y hay culturas donde hay demasiado calor, hay demasiado frío, y hay culturas donde, por ejemplo, en las capitales, donde Latinoamérica, los países del mundo, se dice a veces que las personas ahí son más liberales, y especialmente si hay verano, hay calor, ya las ropas cada vez más pequeñas y cuestan más, es interesante, ¿no? Más chiquito, menos tela, cuesta más caro, pero ¿cómo debería de actuar una persona cristiana? Pablo dice, vas a ir a la iglesia, vas a ir a adorar, este es el momento de la adoración pública, entonces se vistan de una manera modesta. ¿Y esto qué significa? No llames la atención de otras personas, hombres o mujeres. Debes llevar ropa decente y apropiada. Ahora, algunos dirán, pero yo y mis escotes. Mira, esto es lo que dice la palabra. Y normalmente muchas personas cuestionan esto, es que eso era en el tiempo antiguo, pero ojo, miren, Nicole Kidman, es interesante, ¿cómo sería ropas costosas, peinados? ¿Saben cuánto costó ese vestido que ella usó una vez para una fiesta? $2 millones, ¿no? Esta famosa actriz, $130,000, Catherine creo que se llama, ¿no? Ella en ese vestido. Otra famosa actriz, ¿no? Y estos peinados, miren, $87,000 un vestido y este arreglo de cabello que cuesta miles de dólares. Nos ponemos a preguntar, no solo está hablando de la vestimenta, lo costoso, lo caro, lo llamativo, lo sexy, diríamos, en un sentido que no está mal, ¿no? Bueno, una mujer muestra su feminidad, pero estamos hablando de un extremo en lo cual provoca las miradas, provoca a veces que se estimulen algunas personas y esto no ayuda. Obviamente el hombre también tiene que cuidar su mirada, porque si no solamente en la iglesia va a mirar esto, pues está en su centro de estudios, en la calle, en la televisión. No es cuestión simplemente de la mujer, también es cuestión del hombre. Pero lo que está yendo Pablo es al tema costoso, es decir, hay un desorden en la iglesia allá en Éfeso de estas mujeres que de influencia greco-romana, judías, y que están viendo que la iglesia es como un desfile de modas donde, mira, yo voy a andar con la ropa más cara, con lo que voy a llamar la atención, no solamente de lo costoso, de los peinados, de los aretes, de las joyas. Pablo dice, háganlo con modestia. Porque hay personas que dicen, no, mira, yo ando sin escotes, pero andas con muchas joyas. Y esto también dice mucho del carácter, de la forma que están llamando la atención. Lo costoso, lo vanidoso. ¿Y qué significa? El extremo de gastar más
en ropas, en joyas, en adornos, en peinados, que en tu propia persona, o sea, en tu educación, que en dar para la obra de Dios, que en ayudar al necesitado, que a veces si tienes padres ancianos, no les puedes ayudar a estos padres, porque todo tu dinero se va en ropa, en peinados, en aretes, en joyas. Entonces hay un desorden en tus prioridades y como te dije, menos tienes para dar para la obra de Dios porque te estás endeudando y con tarjetas y simplemente ¿por qué? Porque quieres aparentar y quieres ir así a la iglesia, al centro de oración o vivir de esta forma. Y Pablo está diciendo no es la forma correcta. O sea, miren hermanos, la ropa revela el corazón porque dice donde está tu tesoro está tu corazón y las creencias de la persona. ¿Qué crees de tu relación con Dios? ¿Qué crees de lo que es Jesús? Yo creo que cada persona en lugar de gastar o invertir tanto, no está mal, mira, obviamente no estamos yendo en contra de vestir decentemente una ropa, o sea, si tienes dinero, si el Señor te ha dado esa oportunidad, pues no está mal, no estoy yendo en contra de eso, tienes para gastar un vestido, no sé, $700,000. Pero el tema es el por qué, si te queda, si gastarías $700,000, bueno, eso no sería que te endeudes todo, ¿no? Y yo te pregunto, ¿estás dando para la obra de Dios tu 10ª parte? ¿Estás ayudando al más necesitado? ¿Estás ayudando a tus padres? ¿Estás trabajando en tu desarrollo personal? ¿No? O sea, mira esos detalles. Si dices sí y tengo para comprarme mi vestido de $700,000, amén, no hay ningún problema, ¿no? ¿Me entiendes, hermano? Pero la verdad es por qué lo hacemos, cuáles son tus creencias. ¿Queremos realmente en este momento representar a Cristo? Cristo usaría su vestido de así, o sea, una ropa así. Pensemos siempre en esto y ojo, donde está tu tesoro está tu corazón. Si tú gastas más en estas vanidades, gastas más en ropa, gastas más en zapatillas, gastas más en vestidos, gastas más en joyas, gastas más en aretes que en dar para el Señor, tu corazón no está con la obra de Dios. Ahora, Pablo dice, pues, las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Y Pablo con este versículo está diciendo, esto no es para todos, obvio para las mujeres que vienen por primera vez a la iglesia, las mujeres que están en tu centro de estudio, tus vecinas, no, estos son para las mujeres creyentes, las mujeres dedicadas a Dios. O sea, estas mujeres que realmente quieren agradar a Dios, quieren ser parte de la misión de Dios, quieren servir en la iglesia, mira, deberían ser atractivas por las cosas buenas que hacen. O sea, miren, sí, la verdadera atracción del cristiano o la cristiana está en el carácter piadoso y las buenas obras. Recuerda bien eso. De eso deberían conocernos, no la persona, uy, ¿has visto su ropa? ¿Has visto cómo está usando? ¿Has visto su peinado? ¿Has visto sus joyas? No, ¿sabes qué deberían recordarte? ¿Has visto cómo ayudó al necesitado? ¿Has visto cómo sirve en la iglesia? ¿Has visto cómo adora al Señor? ¿Has visto su amabilidad? ¿Has visto su carácter piadoso? No, porque algunos dicen, no, yo sí ando bien recatado, ahí con mi vestido y mi blusa hasta acá y mi falda hasta abajo, pero tienen un carácter antipiadoso, un carácter antibondad y no hacen buenas obras, solo se dedican a criticar a las otras mujeres u otras personas, qué tan largo está la falda, si esa ropa queda, si ese vestido queda, si ese peinado, si el otro, si cómo están viniendo vestidos. O sea, se han vuelto así como vigilantes de la ropa, pero se olvidan de la piedad, se olvidan de las buenas obras. Pablo pone este balance, hermanos. ¿Sabes? Esta debería ser nuestra verdadera atracción y que nos conozcan también por esta razón. Terminamos del 11 al 15. El rol de la mujer en la adoración pública y en la enseñanza. Dice, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. ¡Tudum! Y ahí las mujeres, bajo estas ideologías feministas, van a cortar de repente este estudio. No lo sé. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. 3 interpretaciones a estos últimos versículos que han existido. ¿Cuáles son? Primero, que las mujeres deben aprender a enseñar la Biblia, pero no tener ninguna función, ojo, de liderazgo en la iglesia, excepto ser parte de la escuela dominical, limpieza, poder cantar y enseñar a otras mujeres o jóvenes. ¿Ok? Eso es su única función. Nada más. No pueden estar en otra función de liderazgo. Si quieres aprender, bueno, puedes aprender, pero para enseñar a los niños, los jóvenes o la limpieza.
Segundo, las mujeres deben aprender a enseñar la Biblia y pueden asumir muchas funciones o cargos en la iglesia, pero en sumisión al pastor, que es un varón, excepto ser pastora principal de la iglesia. Y número 3, las mujeres deben aprender a enseñar la Biblia y pueden asumir, y lo he puesto entre comillas, todos los cargos de liderazgo, incluyendo ser pastoras principales, apóstoles, profetas, maestras, evangelistas, sayayin, arcángeles, querubines, etcétera, etcétera. Todo, todo, todo. Miren que esto es interesante a la larga. Hay muchas más, pero mira, yo he escogido las 3 más populares, porque como dice, las mujeres solo pueden enseñar esto, nada más, no pueden hacer más. No puede, y liderar un grupo de alabanza, no, ya estaría encima del hombre o del guitarrista. Y liderar el grupo de ujieres tampoco, porque hay ujieres varones. O sea, esa es la primera. La segunda, que a mí me gustaría, y me inclino más en la segunda posición, es que sí, Dios ha puesto diversos dones, maestros, evangelistas y todo, y pueden asumir diferentes roles y cargos dentro de la iglesia en el liderazgo, pero la Biblia habla de que no es para las mujeres el tener una autoridad principal o ser autoridad de la iglesia. O sea, algunos dicen, ¿estás diciendo que entonces no hay pastoras? No, no hay pastoras. Y por 2 puntos. 1, por lo que Pablo va a decir acá, y lo vamos a estudiar. Y 2, por un punto de la historia general de la Biblia. Cuando Dios levanta a Israel, lo saca de Egipto, instituye la ley y pone el liderazgo espiritual, religioso, y elige a Aarón, un varón, y elige a sus hijos para que sean los sumos sacerdotes, y elige a los levitas para que estén en esta función de sacerdotes. Nunca existió una sacerdotisa, pero sí existió levitas, mujeres levitas que estaban también sirviendo en el templo, sí, pero ¿sabes qué? Sacerdotes que oficiaban los sacrificios, mujeres no había. Esta misma idea de ser sacerdote, otra cosa es ser rey, esta misma idea es transportada, miren, en todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que llegamos a la misma función religiosa espiritual del pastorado. Y Pablo va a decir más adelante en el capítulo 3, dice, si tú quieres ser pastor, no dice si quieres ser pastora. ¿Okay? Pero algunos han dicho, no, pero si Dios puede utilizar un burro como la burra de Balaam que habló, ¿y por qué no usa una mujer? Sí, pero ¿sabes qué? Está bien hablar y predicar, pero estamos hablando del rol y las funciones pastorales que Dios en el orden establecido ha decidido que sean varones. Y creo y considero, bajo la perspectiva bíblica, que solo hay 2 lugares en toda la historia de la Biblia donde el hombre tiene este rol principal de ser cabeza, de ser líder general o principal, de administrar y dirigir estas 2 instituciones. ¿Cuáles son? La iglesia que estamos hablando, que le corresponde al hombre, y el hogar. La Biblia no dice que la mujer es la cabeza del hogar, es el hombre la cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo demás, miren, en un trabajo hay supervisoras, gerentas, en el gobierno, hoy día tenemos una presidenta, tenemos congresistas, mujeres, tenemos etcétera, etcétera, ingenieros, profesores, o sea, en esos sentidos de trabajo no, pero en la iglesia y en la familia, la Biblia es muy clara y no hay términos medios. Y vamos a ver el por qué, porque miren, Pablo dice, las mujeres deben aprender en silencio. ¿Qué quiere decir Pablo? Primero, que las mujeres no podían estudiar, recuerden, mejor dicho, el contexto, las mujeres no podían estudiar la ley judía o asistir a la escuela en el mundo grecorromano. En cambio acá, ahora empiezan a estudiar y a conocer, pero ellas hacían un desorden, por eso dice, aprendan en silencio, por favor, porque están preguntando cada rato. Segundo, viendo esto, el texto debe analizarse a la luz de los falsos maestros que atacaban a las mujeres y es más, influenciaban que las mujeres puedan asumir cargos de maestras. Tercero, es probable que algunas mujeres fuesen voceras enviadas por los falsos maestros para practicar la adoración pública en las iglesias en casas. Entonces, por esto, algunos comentaristas dicen es que las mujeres también se dividían entre hombres y mujeres de frente a frente, ¿sí? Incluso en Corintios respalda esta posición. Y las mujeres, cuando el maestro estaba enseñando, no entendían, ¿sí? ¿Qué ha dicho? Igual hay hoy día, ¿no? A veces
pastor dice, vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículo tal, ¿no? Y dije, las mujeres, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Entonces, a veces entre ellos, ¿qué ha dicho? Dejen escuchar, ¿no? Hoy día, obviamente, hay micrófonos, en ese tiempo no había micrófonos, entonces tenían que tener el mayor silencio, entonces, pero también la influencia gnóstica, estos maestros falsos que las empoderaban, esta palabra, ¿no? Las mujeres decían, tú podías ser, en base a tu conocimiento, llegar a ser un ser espiritual. Es más, 1 Timoteo capítulo 5, en el mismo libro que estamos estudiando, nos relata la forma en que actuaban las mujeres. Dice, además las mujeres se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa. Ellos llevaban enseñanza. Y no solo se vuelven holgazanas, dice, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Entonces, Pablo decía, miren, esta influencia gnóstica está haciendo que las mujeres hablen de más, hablen de por gusto y se entrometan en las vidas y ya estén asumiendo un liderazgo, una función de autoridad que no les corresponde. Por eso dice, aprendan en silencio y sométanse. Ahora, cuando dice las mujeres deben aprender en silencio y ahora sumisión, bajo una perspectiva feminista dirían, ¿cómo? Y el patriarcado, que someterme a un hombre. Pero miren que el término sumisión se aplicaba a Jesús. Jesús, un hombre, se sometió, él era sumiso al Padre, en 1 Corintios 15, 28 puedes ver, él era sumiso a sus padres terrenales, en Lucas 2, 51 al 52 lo puedes ver, Jesús se sometió a sus padres siendo Dios, y él era sumiso a las obligaciones sociales y religiosas en su contexto, ya sea al emperador, al impuesto del César, o aún a las autoridades religiosas, porque él, desde niño, hizo todos sus votos. La circuncisión, el pago del rescate, iba a las fiestas, etc. Ahora, número 2, ser sumiso, también Pablo nos dice que es la voluntad de Dios para todos los creyentes, y en Efesios capítulo 5, versículo 21, hasta al capítulo 6, empezando, nos da 3 ejemplos domésticos para demostrar la sumisión mutua. Pablo, primero, que las esposas se sometan a sus maridos. Segundo, que los hijos se sometan a los padres. Y tercero, que los esclavos del hogar se sometan a sus amos. Así que la palabra sumisión no es negativa, no es peyorativa, no es minimizar a la persona, sino habla del orden y no pierde la autoridad. Ojo, Jesús no pierde su autoridad al someterse al Padre, ¿sí? Los hijos no pierden ni su dignidad, ni la autoridad que puedan tener al someterse a su papá, ni la esposa, la dignidad o la autoridad que tenga como madre en el hogar. O sea, o como esposa, ¿me entienden? Y es interesante este tema de los esclavos, ¿no? ¿Por qué no se hizo más por los esclavos, la esclavitud? Algunos piensan, ¿y la Biblia permitió la esclavitud? Miren, Pablo no lo toca, no lo defiende, simplemente dice, sométanse. Ya sabemos que la esclavitud hace años ha sido abolida, especialmente en las partes de Europa y Estados Unidos, pero a pesar de ese gran triunfo, dado por la iglesia, ojo, los mayores personas que luchaban por la libertad de los esclavos, especialmente de los africanos que los traían a Norteamérica, han sido cristianos, han sido evangélicos, luchando, diciendo, ¿no?, que esto es lo peor que pueden hacer. Pero ha sido bien lento el proceso, y en este contexto, como les dije, donde las mujeres a veces no tenían derechos y eran hasta a veces productos, ¿no?, porque se les podía, un hombre se podía divorciar, una mujer no, o sea, cosas como estas. Es un proceso, y créanme que si estamos en este contexto lleno de ideologías, lleno de activistas feministas, lleno de pensamientos contrarios a la palabra, algunos dirán, Pablo era machista, pero saben, Pablo no era machista, no tiene nada que ver. Y ahora, esta cultura que estaba mostrando en Efeso y esta cultura en la cual hoy vivimos, una cultura totalmente distorsionada a los principios de Dios, pero a la vez, no solamente esto, hace que la iglesia pueda asumir dentro de su cultura mujeres, pastoras, porque hay muchas pastoras. Y yo honestamente no deseo ofender a ninguna mujer que es pastora o que esté escuchando esta enseñanza, o si tú tienes una creencia sobre ellos. Yo solo quiero mostrar los argumentos y el contexto, porque miren, ¿nuestra cultura se va a sobreponer a la Biblia o dejaremos que la Biblia influencie la cultura? Versículo 12 dice lo siguiente. Pablo lo complica más. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Otra vez pareciera esto, o enseñen a los hombres ni usurpen su autoridad. Pablo dice, yo no permito eso, que enseñen ni usurpen su autoridad, que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. ¿Y esto qué tiene que ver? Miren, el pastor Chuck Smith, que empezó el movimiento de Calvary Chapel, falleció a los 86 años, el 3 de octubre del 2013, que han pasado ya 10 años,
de estar de 47 años de pastor, nos enseñó y enseñó esto lo que dice la palabra. Hay un orden de autoridad y roles en la iglesia. ¿Y quién debe ser? El varón, un pastor. Por eso dice, yo no quiero que suman, ¿no? Le falten la autoridad, el respeto al varón. Ahora, que tengan autoridad sobre ellos, la palabra en el Nuevo Testamento, para esta palabra en el verbo griego autoridad, es autencio, que se usa solamente aquí. Y esta autoridad se define, ¿saben cómo se define acá? Uno que actúa bajo su propia autoridad, authenter, un amo o el que domina. Esto es importante que podamos entender, porque Pablo dice, yo no permito que las mujeres tengan autoridad sobre los hombres, o sea, que sean independientes o que los dominen a los hombres. No. Entonces, por esta razón, estoy hablando bíblica, ya hablé del tema de un panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento, que mi sustento es que no hay pastoras el día de hoy. Ahora, evitemos los extremos. ¿Cuáles? Cuando se escribe la Biblia en el Medio Oriente, las mujeres no pueden hacer nada. Recuerden que hasta el día de hoy el elemento cultural del Medio Oriente significa que las mujeres a veces están con túnicas o se les enseñan solamente los ojos y no pueden hacer nada, no tienen derecho a voto, no tienen nada ni aprender. Hoy el día de hoy estoy hablando en el mundo musulmán, por si acaso, ¿no? No pueden ni a leer ni a aprender. Pero el otro lado, evitemos el otro extremo de que las mujeres pueden hacer cualquier cosa. Y ese es el pensamiento postmoderno y activista occidental, ¿no? O sea, dos extremos. Uno donde las mujeres solo se dedican a cocinar y a criar los hijos. No pueden ni ir a votar, no pueden aprender, no pueden tener carrera profesional, no pueden salir, ¿no? Y en el otro extremo pueden hacer de todo, ¿no? ¿Y qué significa todo? Uy, yo puedo, mira, soy varón, me puedo convertir en varón, me puedo convertir en dálmata, me puedo convertir en árbol, puedo hacer de todo, ¿ya? Mira, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo ser pastor, puedo ser pastora, puedo ser, no sé, apóstola, puedo ser querubín. O sea, hay extremos que deberíamos de evitar, donde hoy vivimos en una cultura totalmente diferente, pero como les decía, la cultura va a influenciar o va a dictar o va a determinar cómo yo debo desarrollar mi perspectiva bíblica o dejar que la perspectiva bíblica, es decir, los textos que están aquí, influencien a la cultura de la cual vivo, soy parte y aprendí. No siempre la cultura está en lo correcto. Lo que está en lo correcto es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces dejemos que la palabra de Dios influencie aún, no solamente la cultura, nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestras ideologías, porque pueden estar basadas en emociones y no en argumentos sólidos. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 al 35, dice, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. Ojo, porque te digo, hacían mucha bulla y que estaban aprendiendo. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Versículo 35, y si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Y este punto otra vez es importante, como les dije, que dentro de la cultura parece que estaban hablando y no entendían bien, no comprendían, obviamente, ¿por qué? Porque no tenían una formación doctrinal como lo tenían los hombres. Los hombres se dice que hasta los 12 años ya deberían conocer el Pentateuco, ya deberían conocer, pero a las mujeres no se les permitía esto. Entonces para todos, quizás para ellas era muy nuevo. Y estaba hablando, ¿qué ha dicho? ¿Y dónde ha sacado eso? ¿En qué versículo? ¿Y dónde? Entonces Pablo dice, shh, por favor. Pero más que esto, del orden de la iglesia, del silencio, está hablando de la autoridad. Hermanos, miren, los creyentes, hombres y mujeres, deben ministrar dentro de su cultura para maximizar el evangelismo y el discipulado y no para promover su agenda personal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tanto en Efesio y en Corinto, parece que las mujeres, como no tenían preparación, como les dije, no tenían educación, preguntaban mucho, hablaban mucho, y si aprendían de los falsos maestros, distorsionaban la verdad. Entonces Pablo dice, no están ayudando al evangelismo ni están ayudando al discipulado. Entonces mejor en esta cultura, mira, no enseñen, quédense ahí, no hablen en la iglesia. Pero ahora pasamos al mundo moderno, donde las mujeres tienen educación,
tienen mucha mejor preparación en algunos casos que los varones, tienen mejor cualidad y los dones han sido repartidos para todos. Yo no creo que Dios dijo, mire, el don de maestro solo para los hombres. No, en Cristo no hay hombre ni mujer en ese sentido de la salvación y de los dones. Miren, hay mujeres que evangelizan, hay mujeres que discipulan, hay mujeres que enseñan, hay más mujeres en el campo misionero, hay más mujeres en la oración, hay más mujeres que articulan mejor sus ideas que algunos hombres, lamentablemente, ¿no? Esto es una realidad, no quiero tampoco ofender a los hombres, ¿no? Pero sí, ¿qué hacemos ahora frente a todo esto? Pues maximizar el evangelismo y el discipulado con los dones y los talentos que tienen dentro de una iglesia. Por eso para mí la segunda posición es muy válida, bajo la autoridad de un pastor, de un varón que puso Dios como cabeza de la iglesia, que levantó el Señor, porque les dije, en el hogar y en la iglesia deben ser varones, cabeza del hogar, líderes, los que llevan. La Biblia no respalda el pastorado femenino, por lo que ya dije, y seguimos, miren, algunos dicen, no, pero es que eso tiene que ver un tema cultural. Versículo 13. Ya dije la cuestión de orden, mi primer argumento. Vamos al segundo. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. ¿Sabes cómo se llama esto que Dios creó primero? Orden de creación. Dios no dijo, oye, yo creé primero a Eva. No, ¿sabes qué? Dios dijo, yo creé primero a Adán y de la costilla de Adán salió Eva. Por lo tanto, esto es un orden de creación. Esto no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el orden establecido por Dios desde su creación. 14. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. ¿Quién fue engañada? La mujer. La mujer, obviamente, Adán tiene culpa y responsabilidad, ¿sí? Pero la serpiente vino donde Eva y le dijo, no vas a morir. Comió el fruto y luego le dio a su marido. Y la responsabilidad cayó, ¿sabe sobre quién? Sobre ella. ¿Saben cómo se llama esto? Orden de caída. Orden de caída. O sea, no tiene nada que ver con la cultura. Son cuestiones teológicas. Cuestiones que Pablo pone como argumentos de decir, no permito que la mujer enseñe al hombre, ni que tome autoridad, ni que esté dominando. Ojo, porque si hay una mujer pastora, esto es lo que haría. Todos los hombres tendrían que ser dominados o someterse a su autoridad. Y esto contradice la verdad bíblica y teológica y doctrinal. El orden establecido para la iglesia, el orden de creación y aún ahora el orden de caída, porque algunos dicen, pero eso ya pasó, Adán, pues, ¿por qué no? Pero mira, Adán tenía la responsabilidad y el liderazgo, eso no lo negamos. Por eso que los ojos fueron abiertos cuando Adán comió, pero lo que su esposa le dio. Y esto tiene que ver con Génesis. Entonces vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16. Y dígame si algo cambió, porque algunos dicen, no, pero eso pasó. Miren, luego le dijo a la mujer, cuando vienen las maldiciones, tanto para el hombre, la tierra, la serpiente, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Hermanos, ¿eso cambió? Aún siendo cristianos, cristianas, las mujeres cristianas, ¿no les duele cuando dan a luz? ¿No ha agudizado el dolor de su embarazo? Pues ¿saben qué? No ha cambiado. ¿Y qué no ha cambiado? Dice, tú y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Miren que parte de la maldición, llamémosla así, aunque suene duro, después de la caída a la mujer es que iba a dar a luz a sus hijos con mucho dolor. Pero también esta lucha de poder, esta lucha de dominio, donde la mujer quiere dominar al hombre. Y créanme que en el hogar esto sucede. Pero también en el círculo ahora religioso cristiano, porque ahora se nombran pastores, y es triste ver pastoras que ni siquiera tienen preparación teológica, pastoras que hablan cosas que no deben porque han sido influenciadas por falsos maestros, que se dejan llevar por sus emociones más que por la palabra. Por eso Dios ha puesto a los hombres. ¿Y sabes qué? Mujeres bautizando, mujeres haciendo la Santa Cena, rompiendo el orden establecido por Dios en la iglesia. Porque no ha cambiado. Quieren dominar al hombre y dicen que son mejores que los hombres y se ponen mejores en una posición mejor que los hombres porque obviamente ven los errores de los hombres. Nosotros no somos así, pero las mujeres también tienen otros errores y no se trata de errores. Otra vez les digo, no se trata de quién es mejor. No, se trata del orden establecido por Dios para la iglesia, para el hogar. Y se trata desde el punto de vista teológico, no cultural, desde el orden de creación y desde el orden de caída. Versículo 15 y termino. Sin embargo, las mujeres se salvarán
al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad. Uy, ahora sí Pablo lo complica más. Pero ¿cómo? ¿Y si soy soltera y no tengo hijos? Y ojo, para que entiendan mejor, o se podría mencionar en algunas versiones, o se salvarán al aceptar su rol de madres, o se salvarán por el nacimiento del niño que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a buscar las interpretaciones que nos van a ayudar a entender todo este contexto. Uno, que tiene que ver esto que está hablando Pablo con la caída, está yendo hasta la creación, en su relación con Génesis 3:13, 3:15 y 16 que hemos visto, donde también le dice que la serpiente iba a pisar, o mejor dicho, le iba a herir en el talón, pero el hijo que iba a nacer, ¿no?, de su simiente, de su semilla, de su vientre, iba a pisar a la serpiente en la cabeza. Entonces tiene que ver con Génesis. Y ojo, porque habla las mujeres. Y parece que Eva sería la representación de todas las mujeres, así como Cristo fue el Adán para nosotros, por la promesa de Dios a través de un nacimiento virginal, de su nueva nacimiento. Por eso lean Génesis 3:13, 15 y 16. Pero también tiene que ver con los falsos maestros. ¿Por qué? Miren, el contraste, sin embargo, se salvarán, cuando dice el texto, puede conectarse con la liberación física de la experiencia de dar a luz, porque los falsos maestros promovían el celibato, es decir, no se casen. Prohibían el matrimonio como estado espiritual superior. Y esto está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, que lo puedes leer. Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Entonces, si mira, mujer, si estás escuchando esta enseñanza y tú dices, pero yo no puedo tener hijos, entonces no soy salva. No, está hablando en ese contexto de Eva, de la caída y cómo va a ser salvo su simiente, pero también en el contexto ahora sí cultural que tiene que ver, algún día, pero entonces habrá cambio en la cultura. Mira, tiene que ver, lee por eso 1 Timoteo 4:3, y esta es la forma de hacer exégesis, entiende y lee toda la carta. Pablo está diciendo, hay una influencia de falsos maestros que prohíben el matrimonio, que se aprovechan de las mujeres, que van de casa en casa, aún las conquistan, las engañan y están hablando de cosas que ni ellos entienden, pero ellos pretenden entender, o sea, las están confundiendo y les están negando el hecho de casarse y de reproducirse, porque esta es la idea del matrimonio, tengan hijos, pueblen la tierra. Entonces, están negando lo que Dios ha instituido en el libro de Génesis. Ya no serán uno, sino son dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tiene que ver con este último versículo. Hermanos, recuerden muy bien lo que dice la Biblia en forma general. La salvación para las mujeres viene por la fe, no viene por tener hijos o no tener hijos. Es la fe. Pero también viene por vivir imitando al autor de la fe en amor, santidad y modestia. Por esto dice el texto. Bueno, vamos a terminar en 4 conclusiones. Si tienen comentarios o preguntas, háganos llegar y vamos a argumentar nuestras posiciones. Número 1, como hemos visto en este estudio, si quieres preocuparte menos, entonces ora más, hermano. Ora por las autoridades, ora por todos. Y número 2, que hemos visto, Jesús es el único mediador dado por el Padre. Él pagó el precio del pecado de todo pecador y quiere que todos sean salvos. Es la verdad que excluye, no es una verdad que incluye. Y número 3, la vestimenta revela las creencias y el corazón de un creyente, así como las buenas obras y la piedad revelan las creencias también y el corazón del creyente. Y número 4, las mujeres deben de ser parte de la extensión del reino de Dios con sus dones y talentos, mas no deben asumir el rol de pastoras principales, por orden de creación, de caída y el orden en la iglesia. Así que vamos a orar. Hemos pasado más tiempo de lo normal, oramos y terminamos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo tan especial. Y sé que es un tema polémico y delicado y sensible frente a las ideologías, frente a al mundo posmoderno que vivimos, y es más, el humanismo y el posmodernismo que se ha introducido dentro de la iglesia evangélica. Mi deseo y el deseo siempre que tenemos al estudiar la Biblia versículo por versículo es que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dé argumentos y nos enseñe y nos corrija nuestra manera posmoderna de pensar, nuestra manera humanista, nuestras ideologías, realmente que aprendamos a someternos a la palabra del Señor. Y Pablo estaba siendo inspirado por ti, y Pablo nos muestra cómo debe ser el orden en la iglesia cuando nos reunimos y el orden de adoración.
Muchísimas gracias por todo. Y oramos también por los presidentes de nuestra nación, por las autoridades. Oramos por todos los hombres, Señor, para que podamos tener la libertad de predicar en el Evangelio donde nosotros nos encontremos. Que tu gracia y misericordia esté con nosotros. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición o quieres que alguien lo escuche, mira, dale un like, comparte por tus redes sociales y si tienes un comentario, con gusto te voy a escuchar. Nos vemos en el próximo estudio.